Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video, para mí es un placer poderles saludar. Como le indica el título, vamos a continuar con la parte del cálculo de la matriz de grados de libertad. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el video del cálculo de las coordenadas, puesto que ya sabemos que tanto para el nodo inicial como para el nodo final, a cada uno se le atribuye lo que es una coordenada geométrica en X y en Y respectivamente, como lo vemos en la imagen, que tenemos un X1, un Y1 para el nodo inicial y un X2 y un Y2 para el nodo final. Entonces, algo similar ocurre con los grados de libertad. Tanto el nodo inicial como el nodo final de absolutamente todas las barras o elementos que constituyen a la armadura tiene una etiqueta de grado de libertad en X y en Y. Como lo vemos en la imagen, que hay un grado de libertad X1 y un grado de libertad Y1 para el nodo inicial y un grado de libertad X2 y un grado de libertad Y2 para el nodo final. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahorita es calcular vectores que me guarden esa información, puesto que ya tenemos todos los datos para hacerlo. En los primeros videos, de hecho, nosotros hicimos, bueno, prácticamente la recopilación de la información de lo que son las tablas de Excel. Entonces, dentro de las tablas de Excel, nosotros vemos de que atribuimos esas etiquetas de grados de libertad, como lo vemos ahorita en el Excel. Entonces, cada uno de los nodos de la armadura se le atribuye obviamente un par de etiquetas de grados de libertad tanto en X como en Y. Entonces vamos a través de un ciclo for, crear un vector que me guarde esa información, pero para cada uno de los elementos que constituyen la armadura. Es prácticamente lo mismo que hicimos cuando, por ejemplo, calculábamos el vector CX1, CX2, CY1, CY2, que a través de un ciclo for lo que hicimos fue recorrer todos los nodos de la armadura y extraer esa información y guardarla para posteriormente utilizarla en el cálculo de las longitudes y de los cosenos directores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guardar esa información a través de cuatro pares de vectores, bueno, cuatro vectores, mejor dicho, que me permitan después utilizar esos vectores para crear lo que son las matrices de todos los elementos, bueno, las matrices de grados de libertad de todos los elementos que constituyen la armadura. Entonces, nos vamos a ir al código de Excel. Como les decía en el video anterior, esta parte es innecesaria, pues, porque solamente esta matriz pivote nosotros la utilizábamos para imprimir una matriz, nada más. Era la única función que tenía. Podemos borrarla o hacer otra cosa, que ya esté de manera alternativa, que es comentar todas estas líneas de código por si en otra ocasión o no sé, por X o Y motivo llegáramos a utilizar este código que nosotros elaboramos en la última sesión. Entonces, ¿en qué forma podemos comentar esto? Obviamente que pudiésemos ir línea por línea y poner una comilla simple a la par de cada línea de código, pero eso resulta tedioso en cierta medida. Entonces podemos simplemente sombrear toda esta información, nos vamos a esta paleta de iconos que está a la izquierda y seleccionamos este icono que dice bloque con comentarios. Le damos clic y ya nos comenta todas las líneas de código, las líneas de código que estaban sombreadas. Entonces, ahora vamos a hacerlo vamos a hacer los vectores de grados de libertad. Vamos a comenzar con el grado de libertad X1. Entonces, obviamente que vamos a tener que definir un vector de grados de libertad de X1 cuyo tamaño va a ser equivalente por lógica a la cantidad de elementos que constituyen la armadura. ¿Por qué? Porque si hay 8 elementos, 16 elementos, 30 elementos, obviamente que cada elemento va a tener atribuido a su nodo inicial un grado de libertad en X igual en Y después para el nodo final va a tener un grado de libertad atribuido a X y a Y. Entonces vamos a definir un vector que se va a llamar grados de libertad en X1, cuyo tamaño va a ser
obviamente la cantidad de elementos que constituyen nuestra armadura. Entonces ya ese tamaño nosotros lo teníamos guardado en la constante C elemento 1 y obviamente tenemos que restarle un 1, puesto que el índice inicial es el 0, entonces va a comenzar a contar desde el 0. Luego el tipo de datos que va a guardar, bueno, podemos ponerle doble, pero realmente es un número entero, puesto que todas las etiquetas que estamos usando son números enteros. Pero bueno, trabajémoslos con doble. Ok, va a ser de tipo doble. Ahora, obviamente que tenemos que ir comentando en la parte superior todo lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a definir prácticamente aquí todos los grados de libertad. Entonces, podemos dejar aquí una etiqueta que me diga eso. Entonces, en esta parte del código, asignamos los grados de libertad del nodo inicial y final de todos los elementos de la estructura. Entonces, como en esta parte vamos a definir, bueno, mejor dicho, sí, aquí definir, en vez de asignar, digamos definir. Entonces, en esta parte, pues, podemos perfectamente copiar la línea de código que acabamos de crear, donde definimos el vector para guardar los grados de libertad de X1 de todos los elementos de la armadura y luego hacer lo mismo para Y1. Pues simplemente aquí sería cambiar a Y1. Luego podemos hacer exactamente lo mismo, pero para X2. Entonces ya le llamamos GL de grados de libertad en X2. Luego vamos a hacer lo mismo para el caso de Y2, obviamente. Entonces, en esta parte vamos a escribir Y2. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a asignarle valores. Entonces, nosotros, como ya les decía, tenemos un vector que me está guardando todos los grados de libertad de Y y de X. Pero para los nodos que constituyen la armadura, que son 8. Entonces, prácticamente tenemos que crear un ciclo for que me permita recorrer bueno, todos esos nodos y extraer la información y guardarlo en los datos que nosotros acabamos de definir. Entonces, vamos a comenzar con X1. Por lo tanto, como sabemos que vamos a utilizar una estructura de control, en este caso un ciclo for, vamos a tener que definir un contador. Entonces le vamos a llamar contador glx1 y va a ser de tipo entero. Luego vamos a crear la estructura de control, que es el for, inicializando el contador glx1, lo vamos a inicializar en 0. Obviamente que este contador lo que busca es poder recorrer todos los elementos que constituyen a la armadura. Por lo tanto, escribimos C elemento 1 menos 1, porque va a partir desde el 0, y la cantidad de incremento en cada paso va a ser de la unidad. Finalmente, cerramos el ciclo for con la palabra reservada next, seguido del nombre de nuestro contador GL. Entonces, vamos a proseguir. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es asignarle los valores a X1. Y tenemos que recorrer el GLX1. ¿De qué manera? A través de nuestro contador. Contador GLX1. Y comenzamos a extraer los valores necesarios para poder hacer esta parte, este cálculo. Entonces, ¿en qué manera lo vamos a hacer? De la misma forma que calculamos el CX1, pero en vez de extraer los valores de la CX, ojo, si no recuerdan, vean el video donde hicimos eso. Entonces, en esta parte,
en vez de extraerlo de Cx, lo vamos a hacer de Glx, que es un vector que nosotros definimos y al cual ya le asignamos valores en varios videos anteriores. Entonces, ahora vamos a extraer de este vector un índice. El índice varía del 0 al 7, puesto que son 8 la cantidad de nodos. Entonces, pero nosotros esto ya lo podemos automatizar perfectamente. Lo bueno es que nosotros ya habíamos definido un vector que me indicaba los elementos, mejor dicho, la conectividad de los nodos. Es decir, cuál es el nodo inicial, cuál es el nodo final de cada uno de los elementos que constituyen la armadura, como lo vemos aquí. Entonces, ¿qué significa? De que extraer esa información es sumamente fácil y lo vamos a hacer como en el caso de la CX1, de la CX2, de la CY1 y de la CY2. Es decir, ocupando lo que es el vector de nodos. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos un vector que me está almacenando esa información del nodo 1. Siempre este mensaje inútil que más bien corta el hilo de la inspiración le quita uno. Entonces, tenemos el nodo 2, el nodo 1, perdón, y el nodo 2. Entonces, esos vectores me están almacenando tanto el nodo inicial como el nodo final de cada elemento. Por lo tanto, yo puedo perfectamente utilizarlos en esta parte. Entonces, aquí vamos a escribir, como estamos en el X1, obviamente vamos a extraer la información del nodo 1. Entonces, este nodo 1 es un vector cuyo tamaño es la cantidad de elementos que constituyen la armadura. Por lo tanto, si yo quiero recorrer, lo que voy a hacer, escribir mi contador GLX1. Ahora, este vector de nodo 1 varía desde el 1 al 8. Por lo tanto, esto significa que yo tendría que restar una unidad para que me varíe desde el 0 al 7. Por lógica, ¿verdad? Entonces, le quito un 1 y de esa manera ya asignamos todos los valores de los grados de libertad del nodo inicial en X de todos los elementos que constituyen la armadura. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bueno, prácticamente nos queda repetir estas mismas líneas de código, copiar y pegar lo que nosotros tenemos aquí y simplemente cambiar unos nombres para poder asignar estos mismos valores, pero para el resto de la información que nos hace falta. Por ejemplo, ya no hablemos de un contador de grados de libertad en X1, hablemos de Y1. Por lo tanto, el ciclo for en esta parte se va a inicializar con Y1. La cantidad de elementos siempre va a ser igual. Entonces, en vez de estar llenando lo que es el grado de libertad de X1, llenamos el grado de libertad en Y1. Luego, el contador que utilizamos para recorrerlo, obviamente, es el de Y1. Ahora, extraemos la información ya no del vector de grados de libertad en X, sino del grado de libertad en Y. Y siempre utilizamos el nodo 1, obviamente, pero el contador ya no es el X, sino el Y. Finalmente, la palabra reservada aquí va a ser, la palabra reservada next, seguido de next sería lo que es el contador Y1, que es el que nos está recorriendo nuestro ciclo for. Entonces, una vez que ya logramos aislar esta parte del algoritmo, pues simplemente podemos copiar estos dos ciclos for y los pegamos y le cambiamos el 1 por el 2 y listo. Entonces, en vez de que diga 1, escribimos un 2, aquí también, en esta parte también. Obviamente que el contador también va a ser un contador 2. El grado de libertad de X, siempre estamos extrayendo información de ese vector, pero lo recorremos con el X2 igual aquí. Entonces hay que cerciorarse de que no tenemos ningún error en el código
y luego podemos, una vez que ya cambiamos todos los valores de 1 por 2, podemos perfectamente imprimir alguno de los valores para más o menos cerciorarnos de que lo que hicimos está bien. Más que todo a manera de simple inspección. Ah, ojo aquí, que aquí sería nodo 2. En la Y entonces hay que hacer un cambio. En la Y2 y aquí también. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en el nodo final, por lo tanto no extraemos información del nodo 1, sino del nodo 2. Entonces, ahí había que cambiar también el nodo, el vector de nodos. Ahora, cuando ya nosotros nos cercioramos de que el código está bien, entonces podemos darle a ejecutar. Ok, no comprobamos nada de hecho con lo que acabamos de hacer, pero podemos más o menos manipular la información ahorita. Entonces, en el Mesh Box, que por defecto dejamos siempre en la parte inferior del código, vamos a extraer información de algún vector. Por ejemplo, del grado de libertad en X1 en la posición inicial o en la posición, no en la, bueno, sí, en el primer elemento, mejor dicho, que es el 0. Entonces, si nosotros nos vamos al Excel, que es lo que nos está diciendo, que en el nodo inicial, que en el primer elemento su nodo inicial es el nodo 1, es el que está aquí. Entonces, el nodo 1, ¿qué grado de libertad le corresponde? Según lo que nosotros vemos en esta otra parte del Excel, aquí. El grado de libertad que le corresponde al nodo 1 en X es el 13. Entonces, se supone que si le damos a ejecutar al código, me tendría que mostrar un 13. Y ahí está, me muestra el 13. Entonces, está bien. Entonces, ya no hablemos del primer elemento, hablemos del último. Son 2 elementos, por lo tanto, podemos buscar el último elemento, que sería el 11. Luego, vamos de nuevo al Excel para más o menos cerciorarnos de qué estamos hablando. Ok, hablamos el elemento de posición 11 correspondería al 12avo. Entonces, se supone que el grado el nodo inicial en el elemento 12 es el 3. ¿Y qué grado de libertad le corresponde al 3? Según lo que vemos en esta otra parte. Le corresponde el grado de libertad de etiqueta 9. Por lo tanto, si nosotros le damos a ejecutar al código, se supone que me tendría que mostrar un 9 y me lo está mostrando. Entonces, podemos inferir de que todo está bien. Entonces, hagamos lo mismo, sigamos con el 11, pero para el grado de libertad en X2, por ejemplo. Entonces, nuevamente podemos ir al Excel y revisamos. Ok, estamos siempre en el nodo, en el 12avo elemento, pero ahora estamos en ¿qué? Andamos buscando el grado de libertad en X del nodo 2. Entonces, el nodo final es el nodo 6, según lo que vemos aquí. El nodo final correspondería al nodo 6 del elemento 12 o del último elemento. Entonces, ¿qué grado de libertad en X le corresponde al nodo 6? Le corresponde el 11, según lo que vemos aquí. Entonces, si le damos a ejecutar, me tendría que imprimir un 11. Le damos a ejecutar y me imprime un 11. Entonces, nuestro código podemos inferir de que todo lo que acabamos de hacer está bien. Ya comprobamos con 3 valores. Ustedes si quieren pueden comprobar con Y. Y bueno, prácticamente esto sería todo. Solo que nos hace falta algo, que es importante, comentar lo que acabamos de hacer. Entonces, vamos a poner un comentario. En esta parte del código, calculamos los vectores de grados de libertad del nodo inicial y final de todos los elementos. Entonces, prácticamente
Esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por hacer uso de esta información. En el próximo ya vamos a ver cómo esto nos facilitó muchísimo la vida para poder calcular todas las matrices de grados de libertad de todos los elementos que constituyen nuestra armadura.